Somos sembradores de la palabra de Dios, pero déjame decirte algo, más que sembradores de la palabra de Dios, primero fuimos instituidos como semilla. Hay alguien aquí, por favor, que adore. Por eso cuando nosotros observamos la parábola del sembrador, entendemos que antes de ser sembrador primero fuimos sembrados. Antes de ser sembrador primero fuimos sembrados. Antes de ser sembrador primero fuimos semilla. Por eso es que nosotros observamos que en la Biblia hay algo peculiar, y es que cuando Dios hace al hombre, dice la Biblia que no lo crea del polvo de la tierra, sino que le da forma. Es decir, la tierra fue el instrumento para darle forma a lo que iba a ser sembrado aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros observamos la parábola en Mateo capítulo 13, dice: un hombre bueno siembra buena semilla en su campo, pero durante la noche alguien llega y siembra cizaña en el trigo. Número uno, el campo donde fuimos sembrados fue en esta tierra, en el mundo. Observa algo peculiar: la buena semilla son los hijos del reino que fueron establecidos. Las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que sembró las cizañas es el diablo. Entonces cuando nosotros miramos detenidamente, vamos a mirar que cuando llegue la cosecha del fin, la cosecha de la era, entonces la cosecha será apartada. Cuando se separan los justos de los injustos, llegará una separación. El trigo se va a recoger en el granero y la cizaña se va a echar en el fuego para ser quemada. Pero hay algo peculiar aquí, y es que cuando nosotros comenzamos a observar, tanto el trigo como la cizaña dan ambos frutos. Hay uno que da un fruto malo, pero hay otro que da un fruto bueno. Ahora la Biblia nos enseña que el buen sembrador nos diseñó a nosotros para dar buenos frutos. Observa algo peculiar que la Biblia nos enseña, y es hablando el propio Jesús en el capítulo 12 versículo 24 del evangelista Juan: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, entonces llevará con sí mucho fruto. Por eso es que cuando fuimos diseñados, el enemigo quiso introducir cizaña. Él creía que el plan de Dios iba a haber estorbado, detenido. Sin embargo, gloria al Señor, la Biblia a nosotros nos enseña que entonces ahí entra esta palabra, que cuando el grano cae en tierra y muere, entonces trae fruto con ello. Por eso es que cuando el diablo creía que con la muerte de Jesús iba a detener el evangelio, iba a detener el reino, simplemente Jesús fue plantado, y con su muerte, entonces cuando vino a salir, fructificó para darle vida eterna a cada uno de nosotros. Vengo a hablarle a alguien aquí. Es verdad que los golpes son fuertes, es verdad que las humillaciones son fuertes, los procesos y la batalla, pero deja que caiga en tierra, porque lo que tú portas es necesario que caiga en tierra, porque desde la tierra va a gritar lo que tú tienes. Estoy hablando con alguien aquí. A José no lo llevaron a Egipto hasta que no cayó en tierra. Lo tiraron en tierra y fue el peor error que cometieron, porque quisieron echarlo como muerto, pero él cayó como semilla, cayó como semilla en el hoyo, y de ahí salió para fructificar. Vengo a hablarle a alguien: a Jesús lo entraron como cadáver, pero de allí salió como una semilla que iba a llevar mucho fruto. Vengo a hablarle a alguien aquí. Por eso es que tú ves que la sangre de Abel no clamaba del cuerpo, clamó cuando cayó en tierra, y desde la tierra clamaba y Dios reclamó. Mira, cuando los procesos sean fuertes y tus rodillas caen en tierra, simplemente te está preparando para lo que se aproxima. Vengo a hablarle a alguien que tiene que prepararse para lo que se aproxima. Oh, gloria a Dios. Cámbiame esa melodía, por favor, y cámbiame ese asunto. Que después predico a la velocidad de la melodía. Si en el proceso fuiste tirado a tierra, la manifestación de los frutos vienen de camino. Por eso es que es necesario a veces que nos pisoteen, a veces es necesario que nos traje, a veces es necesario que nos menosprecie, que crean que tú no lo vas a lograr. Ella lo va a lograr en el evangelio, no. Ella entró pero va para afuera. A veces es necesario que crean que tú eres nada, porque eres el material que Dios va a utilizar para hacer todas las cosas. Cuando el hombre te recalifica, hace tiempo, cuidado que atrás, Dios mío, hace tiempo que Dios me calificó. La muerte de Jesús cuando cayó en tierra, lo único que provocó fue que fructificó.
quien sembró fue el maestro, quien sembró fue Jesús, el buen sembrador fue Jesús. Pero esto es tan fuerte que quien introdujo allí en el cultivo de Jesús, introdujo cizaña, fue el diablo. Pero qué fuerte este asunto. Jesús cultiva, Jesús es quien planta, pero el diablo se atreve a entrar en el cultivo de Jesús. ¿Y sabe lo que pasa? Eso no turbó al maestro, porque el problema no son lo que se siembra, el problema es el que se encarga de dar crecimiento. El problema no es lo que siembre, el problema es el dueño del crecimiento. Y te voy a hablar de eso ahorita mismo ahí. Satanás siempre tratará de entrar en los lugares donde se está sembrando vida eterna. Por eso es que cuando se levantan jóvenes con la intención de trabajar mano a mano con el pastor, el diablo pone mentalidad: eso es para estar frío con el pastor, eso fue que el pastor se la cogió con ella, eso fue que el pastor se la cogió con él. Te tengo noticia, no te dejes utilizar el enemigo, que no fue que el pastor se lo cogió con él, fue que Dios sembró algo que está llegando el tiempo de dar a luz. Lo único que no van a luz son los que no están embarazados. Pero si hay un embarazo, o lo empuja o te lo saca. Vamos, voy a hablar con esta generación. Esta noche o lo empuja o lo saca, pero el fruto tendrá que verse. El fruto tendrá que verse. Satanás nunca ha intentado evitar la siembra. Él nunca ha intentado evitar la siembra. Tú no ves que la gente se descarría y sigue hablando de Dios. Hay otros que se vuelven sabios en su propia opinión. Satanás no le para eso, sigue sembrando y hablando. Te citan versículos, te hablan de la palabra varón, la Biblia que me la sé de arriba abajo, y te citan 30 versículos y siembran palabras. A Satanás no le mortifica eso. Lo único que mortifica a Satanás es el crecimiento. Porque el que siembra es natural, pero el que da crecimiento es espiritual. Primero provoca que algo se produzca en el cielo y luego se materializa en la tierra. Primero se produce lo que no se ve para luego materializar lo que se ve. Dios no hace planes, Dios simplemente manifiesta. Si Dios tiene que hacer un plan, entonces dejaría de ser Dios. Ya todo estaba calculado y hecho. Dios no necesita hacer un nuevo plan, porque si Dios hace un nuevo plan, lo que está diciendo es que el primer plan le falló y que él no sabía lo que venía. Estoy hablando con alguien aquí. Observa bien la parábola del sembrador. De aquí que un sembrador sale a sembrar y una palabra cae junto al camino. Esta palabra no pudo germinar. Satanás está tranquilo. ¿Qué importa que cayó la palabra? En el camino vinieron las aves y se la comieron y se la llevaron. Hay otras que cayeron sobre piedra. A él no le importó esa, porque no iba a poder tener profundidad. Simplemente iba a escuchar la palabra, se iba a enfocar en las debilidades y iba para afuera. Los vientos lo iban a sacar y él sigue tranquilo. Él no siente taquicardia. El tipo está tranquilo. La otra semilla cayeron en espino, y cuando la semilla cae en espino, él se queda tranquilo, porque él sabe que cuando vengan los problemas van a ahogar la palabra que se dio, y esa persona va a perecer, y él se queda tranquilo. Ahora, ¿dónde le entra el taquicardia? ¿Dónde entra el problema? Y es que hubo una semilla, no fueron muchas. No sé, porque las semillas buenas no abundan muchas veces. Fueron pocas semillas, pero cuando esta cayó el terreno, el sembrador vio las cualidades. ¿Y cuál era la cualidad de Elir? ¿Cuál era la cualidad de menospreciado? Ay, 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 ay. ¿Cuál era la cualidad de que no calificaba? Y él dijo, esta es la semilla que quiero. Y cuando él comenzó a darle crecimiento, empezó la taquicardia del diablo. Por eso que tú ves que cuando tú estás
creciendo. ¿Por qué te digo eso? Observa bien lo que dice la Biblia. Pablo hablando acerca de la situación que pasa allá en Corintio, la situación que había fuerte. Pablo había plantado un fundamento, pero en medio del fundamento Apolo llegó allí. De Éfeso Apolo va a Corintio, y cuando va a Corintio él comienza a enseñar a los hermanos. A los hermanos comenzaron a gustarle la enseñanza de Apolo. Dale un aplauso a Dios. Dáselo con vida. La enseñanza de Apolo, y hubo división entre ellos. Mire, usted sabe que dentro de la iglesia siempre hay uno que Dios va perfeccionando adelante, y ese cuando predica el mover de Dios, mensaje con elocuencia, siempre hay una adoradora que adora bien, y hay otra que se va perfeccionando. El diablo busca la forma de decir: esa es la adoradora favorita de la iglesia, a esa nada más que le dan la oportunidad, pero todos los domingos como que ella que quiere cantar. Y se había metido un celo del mismo diablo, y algunos decían: yo soy de Apolo, y otros decían: yo soy de Pablo. Y la enseñanza iba creciendo, pero en un momento determinado Pablo tuvo que pararse y decir: mire, hermanos de Corintio, allá en el capítulo 3 verso 6 él dice: yo planté, Apolo regó, pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es que el crecimiento lo ha dado Cristo. El crecimiento lo da Cristo. El crecimiento lo da Cristo. Hay uno que crece más acelerado, pero hay otro que viene creciendo. Me voy a gozar con el que ya creció, porque mi temporada viene de camino. Me voy a gozar con el evangelista, con la oradora, con el músico. Ay, porque mi temporada viene de camino. No me está viendo, pero estoy creciendo. No me está viendo, pero estoy creciendo. Ay, no me está viendo, pero estoy creciendo. Llegará el momento que de lo de mar me van a mandar a buscar. De lo de mar me van a decir: el rey te mandó a llamar. Y él está diciendo, para que se acabe la situación entre ustedes, escuchen bien. Así que ni el que planta algo ni el que riega son importantes. Él dijo: el importante aquí es el que se encarga de dar el crecimiento. Pero más fuerte de esto, el enemigo nunca se levanta en contra de una iglesia que simplemente siembre palabra y no crezca. No se te va a doler. Observa bien. El enemigo no se enfoca en levantarse en una iglesia que siempre palabra nada más y que nunca crezca. Mi papá, él era brujo y agarraba una Biblia católica que tenía y me leía un salmo todos los días en la mañana, y él sembraba y sembraba, pero no había fructificación. Pastor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo no estoy hablando de multitud. Jesús andaba con 12 y alimentaba 5,000. Pero observa bien. Ajá. Observa bien aquí, porque lo que hablo de volumen, te hablo de esencia, porque donde hay 2 o 3 que han crecido en la palabra, ahí el diablo está de frente contra esa persona. El diablo se olía lo que iba a pasar con los discípulos cuando el maestro se levantaba. Él como que se olía, y cuando dieron promesa, ahí fue que empezó el asunto. Mire, cuando se quedó normal, mientras los discípulos estaban en el aposento alto, todo estaba tranquilo. No persiguieron a Santiago, no persiguieron a Pedro, no persiguieron a Felipe, y ellos estaban sembrando, ellos
Ellos estaban orando y estudiando allá arriba. Ellos estaban sembrando para el reino, pero todo estaba tranquilo. Porque el problema no es nada más que tú siembres vida. Son los resultados que al diablo le da taquicardia. Son los resultados que a él no le gusta en tu vida. Ustedes creen que esta iglesia, la guerra que está pasando, es normal. Mire, era más fácil a veces programar cualquier cosa cuando era un grupito y se reunía más fácil que después que la iglesia ha crecido, porque el diablo lo que ataca el crecimiento. Por eso ha intentado dividir corazones aquí dentro. Vamos de nuevo. Ha querido introducir celo, ha querido que gente salga y se detenga. Hay gente que le ha ministrado: vete por tu iglesia que te van a tomar en cuenta. Y el diablo mentira. Dios me plantó aquí como semilla y aquí voy a fructificar. Grítalo. Hay un Pedro y un Juan. Como necesito dos gente aquí, uno aquí, otro aquí. Muévanse. Dos gente aquí. Hay un Pedro y un Juan que mientras ellos están sembrando en el aposento alto, no hay persecución. Todo está tranquilo. De hecho, la gente viene a comprar Jerusalén. Se reúne en la fiesta de la cosecha, compran. De hecho, cuando se armó la revolución, ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, en la 50ª fiesta de 50 días. Había gente de diferentes lugares allí. Todos estaban en armonía, porque había hombres que estaban sembrando, pero estaban en un proceso de una espera, de una manifestación que se había hablado. Hay algo que tú tienes que entender: el tiempo profético y prefijado por el reino es necesario que lo espere. Esto no es para gente que se desespere y salga antes de que descienda. Esto es para gente que diga: voy a amarrarme bien el pantalón, voy a amarrarme bien la falda, porque lo que Dios me prometió, yo voy a provocarlo. Lo que Dios me dijo, yo lo voy a provocar. Y ellos estaban allá arriba y todo estaba tranquilo, todo estaba bien, hasta que de repente llegó alguien que no estaba, alguien que sumó, alguien que provocó un crecimiento en su vida espiritual. Observa bien dónde vino la crítica: cuando enviaron a uno que estaba haciendo falta en esa reunión. Podrán reunirse para hablar de ti, eso no causará ningún efecto. Se van a reunir en casa, se van a reunir en esquina y van a decir que tú eres cristiana, que está borracha, que está ebria. Y llegará el momento que lo que llegó y descendió en el lugar donde yo estoy va a provocar que se levanten en contra de ti. Por eso es que cuando él se sumó, entonces empezaron allá abajo y decir: ¿qué es este alboroto? Porque la gente llamará desorden a las cosas que nunca han experimentado y nunca conocen. Hablar en lengua desorden para los que no hablan. Ahí saben que el espíritu es desorden para los que no viven. Y no para todos, es para aquellos que buscan. Subí al monte. Ay, eso es un desorden para los que no les gustan subir al monte. Yo nunca vi a Jeremías atacando a Ezequiel. Ay, yo nunca vi a Isaías atacando a Jeremías. Él sabía que era profeta Jeremías, pero Isaías sabía que el mismo ADN que tenía Jeremías era el mismo ADN que él tenía por dentro. Las ovejas no se atacan entre ovejas. Si alguien te está atacando, se convirtió en lobo. Revísalo. Hace tiempo que cambió el disfraz y se convirtió en lobo. Cuando descendió el Espíritu Santo había 120. Yo nunca vi a Lucas atacando a Pedro.
nunca vio a Juan atacar paluca. Él entendió que lo mismo que él recibió, Pedro lo tenía por dentro. Él no le dijo: mira, Pedro, soy yo el que tengo que hablar. Pero ¿y por qué? ¿Sabe por qué soy yo el que tengo que hablar? Porque tú negaste al maestro. Hay gente que en medio de tu gozo intentarán apagarlo recordándote tu pasado. Si tú no sabes de dónde yo vine, déjame con mi locura en mi presente. Ay, 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 ay. Si tú no sabes de dónde Dios me sacó, ora por mí, déjame con mi locura, que tú te vas a salvar con tu quietud y yo me salvo con mi locura. Vamos a dar ese aplauso, papá. Ahora sí hay problema. Pedro y Juan están aquí ahora. Decidieron bajar de allá arriba. En el capítulo 4, versículo 1 al 6, hay algo poderoso. Y fue que ellos comenzaron a hablarle al pueblo. Y mientras ellos estaban sembrando la palabra, los sacerdotes estaban tranquilos. Los sumos sacerdotes estaban tranquilos. Los jefes de guardia estaban tranquilos. Los saduceos estaban tranquilos. Pero en el capítulo 4, verso 1 dice: hablando ellos al pueblo. ¿Qué fue lo que causó problemas? Fue que cuando la mano poderosa de Dios vino sobre ellos con poder, la gente comenzaron a convertirse y 5,000 personas se convirtieron. Y cuando ellos vieron el crecimiento, dijo: espérate, yo no me mortifico, porque yo siempre, la mortificación llegó cuando hubo el crecimiento. Y dice la Biblia en el versículo 1 que ellos reunieron los sacerdotes, reunieron los jefes de guardia, reunieron los saduceos. En el versículo 2 del capítulo 4 dice: resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús resucitado de entre los muertos. Y dice el verso 3: y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Mire, una de las causas que provocó que fueran perseguidos y encarcelados fue el crecimiento de Dios en ellos. Lo que va a provocar encarcelamiento, lo que va a provocar que te persiga, lo que va a provocar que te busquen. Hay gente que el diablo lo está buscando carta blanca. El diablo quiere mocharle tu cabeza. ¿Tú crees que por tu linda cara? ¿Crees que por tu lindo rostro? No. Es que él sabe que tú eres la persona que Dios va a utilizar para libertar a tu familia. Hay alguien aquí. Tú eres la persona que Dios va a utilizar para sembrar una semilla en tu familia. Y Él no quiere que esa semilla ni sea sembrada ni crezca. Y dice: ay, 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 ay. El verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y se convirtieron como 5,000. Y ellos dijeron: espérate, los sacerdotes son chin, los saduceos son chin, vamos a buscar más personas. Y aquí sí entra la cosa seria. ¿Y cómo es? Que antes ellos me decían que venía del vulgo. ¿Cómo es que antes me decían que no sabía hablar? Buscaron los saduceos para mí solo y Juan. Buscaron los sumos sacerdotes. Buscaron los jefes de guardia. Pero en el verso 5 dice que buscaron los gobernantes. Vamos a juntar el gobierno, porque el crecimiento de la HMPD nadie puede detenerlo. Hay que juntar el gobierno ahora. Hay que juntar el gobierno, porque cuando más ellos creen que está tranquila la cosa, alguien llega y da un depósito para un chisma de varilla. Cuando va tranquilo está la cosa, alguien dice: cuando una aportación va. Yo creía que había alguien aquí que lo quería. Yo creía que había alguien aquí que lo quería. Y dijeron: espérate, buscamos los saduceos, los alguaciles, los jefes de guardia. Dijeron ahora, en el mismo verso 5, vamos a buscar a los ancianos. Los ancianos eran escogidos como consejeros en la ciudad para determinar por la autoridad que ellos poseían. Y dijeron: vamos a buscar los escribas. Y ahora sí hay problema.
Se levantó un ejército de poder en contra de mi persona, fue lo que ellos creyeron. Ahora bien, el problema no fue que yo salí a sembrar. El problema es quién va conmigo para dar crecimiento a lo que siembro. El diablo no se va a enfrentar contigo. El diablo se va a enfrentar con el que dé crecimiento. Ay, 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 ay. Date tranquila. No hable tanto, que si tú hablas daña el propósito. Haz silencio, que cuando tú callas él es que habla. Estoy hablando con alguien aquí hoy. Cuando tú te callas, es él que habla. Es él que habla. A Esteban no se le abrieron los cielos hasta que no hizo silencio. Cuando él dejó de predicar, los cielos se le abrieron. Porque ya aquel que estaba a la diestra del Padre se puso de pies. El abogado se puso de pies. El cordero está de pies. Ay, cuando Esteban cayó y no habló, el cielo se abrió y él se puso de pie a defender a su acusado, a defender a aquel que siembra, a defender a aquel que siembra. Ya estoy terminando, pero escucha bien. Toda la autoridad lo amenazaron. Lo amenazaron. ¿Sabe lo único que le dijeron? No le dijeron no caminen entre el pueblo. No le dijeron dejen de entrar al templo. Le dijeron cállense y no hablen más de Cristo. Gloria. Te voy a recordar un chin tu historia. Tú sabes cómo tú eras cuando te convertiste, que decía gloria a Dios y aleluya en los anuncios que daba el pastor, y hablaba hasta lengua en los anuncios que él daba. Cuando él promocionaba una actividad que iban para allá, 2 o 3 se prendía. ¿Sabes cómo tú eras? Que alababa a Dios en los momentos difíciles, que trapeaba y barría la casa hablando en lengua y sintiendo a Dios en la presencia. ¿Sabes cómo tú eras? Que cuando te arrodillaba a orar, la presencia te abrazaba y te decía ay, y temblaba y lloraba. ¿Sabes cómo tú eras? Que en la madrugada el amado te despertaba y te levantaba temblando. ¿Sabes cómo tú eras? Era el primero en llegar aquí, y si había que arreglar una silla la arreglaba, si había que despolvar algo lo despolvaba. Mira, el diablo no quiere que tú alabes. Por eso es que cuando tú te arrodillas, la palabra como que no te sale, y el diablo quiere que tú ores en silencio para que te duerma más rápido. Antes la familia te escuchaba en la casa, pero ya no te escuchan. Antes te escuchaba vocear. Lo que pasa es que te dijeron que Dios no es mudo, Dios no es sordo. Si tú le hablas por señas, Él te escucha. Mire, yo sé que Dios no es mudo, Dios no es sordo, pero cuando yo subo al monte y quiero vocear, le digo Jehová. Él escucha al que habla en silencio, pero también escucha al que grita. Dios te dio un formato. El diablo lo que quiere es callarte la boca. El diablo no quiere que tú alabes. El diablo no quiere que tú glorifiques a Dios. A veces el culto está prendido y tú no puedes decir ni gloria a Dios. Dile, saca mi alma de la cárcel para que libre mi alaba hoy. Vamos, tiene que volver ese gloria a Dios. Tiene que volver ese aleluya. Vamos, ya que te grite. Vamos, grita gloria a Dios. Grita gloria a Dios. Grita gloria a Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Que gente inexperta, siendo muchachito de teta, siendo muchachito de vianda, porque los grandes peleadores murieron en el desierto, y Dios le entrega a Josué gente inexperto, gente que tuvo que circuncidarlo antes de darle vuelta a las paredes de Jericó. Pastor, ¿y qué provoca la boca a veces ungida? Ellos no tuvieron que usar armas, no tuvieron que usar lanza ni jabalina. El último día, Dios nada más le dijo grite. Toquen las cornetas, toquen los cuernos, toquen el chofar. Los sacerdotes, el pueblo,
Él nada más le dijo grite. Y cuando esa gente gritaron y abrieron esa boca, los muros se rompieron. O pregúntale a Pablo, simplemente dice, le abrieron la boca en la cárcel y la muralla, las puertas, las cadenas, las vergas cayeron. Mire, yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Ay, ay, ay. Pero vengo a hablarle a hombres y mujeres que son sembradores, que el diablo le quiso callar la boca.